yo también puse psicoanálisis en esa pregunta, en la de otro nombre recibe el modelo. Bien, ahí Nidia, eso sí, estás entendiendo, ¿verdad? Y en este primer parcial, como les digo, con que tengan ¿qué les diré yo? La idea está bien, ¿verdad? Yo voy a hacer esa excepción y me puedes mandar un correo, me voy a meter para hacer la corrección y corregimos esa notita. Pero, Nidia, realmente eso es una respuesta incorrecta, porque el psicoanálisis no es un modelo, es una teoría, ¿sí? Ojo con el uso correcto de los términos, porque ahí es en donde nos morimos. Por ejemplo, se murieron un montón, mucha, en una de las preguntas en donde les ponía, y ese es un ejemplo que está en el libro, solo que yo adapté la pregunta para ver si habían entendido un poco de todo lo que habíamos estado hablando en clase. Algunos lo lograron y la lograron nítido, otros murieron en el intento. Decía esa pregunta, hablaba del caso de una entrevistadora que era estudiante de tercer año, que se llamaba Emily Watts, y quería hablar con un paciente. Y entonces ella le decía algo así como, mire, ¿será que tiene un tiempo para hablar conmigo? Porque me interesaría recolectar toda la información que se pueda con respecto a personas con problemas como los suyos. Y entonces la pregunta era, ¿cuál es la palabra? Lean las preguntas. ¿Cuál es la palabra que podría cambiarse para que se sintiera más a gusto la persona a la hora que le hacemos esa pregunta? Los que respondieron correcto, ¿cuál es la palabra que se tiene que cambiar ahí? Bien. Problemas. Excelente. Problemas, así es. Problemas como los suyos, dice Jackie. Ahí, por ejemplo, Jackie hubiera colocado problemas como los suyos, yo todavía me metí, como les digo. Pero si ustedes siguen las instrucciones de la respuesta corta, una o dos palabras. Problemas como los suyos. 4 palabras. Mala. La califica el sistema mal, ¿sí? Pero entonces ahí, y la pregunta, por eso les digo, es tan importante leer la pregunta porque yo redacto la pregunta para que ustedes puedan tener una respuesta de una o dos palabras, ¿sí? Entonces, problemas. Esa es la palabra. La pregunta es la palabra. No como yo reestructuro toda la entrevista para que sea... No. Una palabra. Problemas. ¿Sí? Jackie, por favor. Licenciada, Respondiendo correcto. Dime. hablando sobre esa pregunta, cuando estaba haciendo yo mi parcial, sí tenía un poquito como de duda, pero dije qué raro porque ella siempre marcaba ese término problema. Dije, no, literal tiene que ser la otra pregunta, la otra respuesta. Eso, escuchen a Mailing, eso es lo que pretende el parcial también, mucha. O sea, analizar y decir qué me está diciendo. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué sentirían ustedes como paciente si les dicen, ay, mire, yo quiero saber de sus problemas? Recuérdense que la palabra problema es una que nosotros no utilizamos. Cambiamos problema por situación, experiencia, cualquier otra palabra que sea menos cargante. Qué fácil está, dice Wendy. Así es, fácil, si yo hago una buena lectura. Y como les digo, en el segundo parcial, por ejemplo, Jackie me está respondiendo correctamente, o sea, ella le atinó, pero Jackie me coloca 4 palabras. Si hubiera sido el examen, califica mala, porque la pregunta dice cuál es la palabra. Si la pregunta dijera cuáles son las palabras, ok, ahí está más abierto, entonces yo me pongo a pensar, problemas como los suyos, gente con problemas como los suyos, problemas, los suyos, o sea, ya pienso en plural, ¿sí? Esa es la simpleza de la redacción entre lo plural y lo singular. Importante para entender las preguntas, ¿verdad? Y la otra cosa importante que podamos encontrar la diferencia entre teorías y modelos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ahí vi que, yo creo que Nidia me había levantado la manita. ¿Dónde estás, Nidia? ¿Habías levantado tu manita? ¿No? Sí, licenciada, pero ya le escribí inicial, es que me indicaba con el psicoanálisis. Pero supongo yo que me equivoqué en esta pregunta porque yo hice esa anotación en mi cuaderno. Yo había anotado como el otro nombre que pueda recibir como el modelo dinámico es sobre psicoanálisis, ya que fue tomado por la rama de Freud, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí fue mi equivocación. Bien, Nidia. Entonces, lo que quiero que ahorita logremos ese aprendizaje para todos. Gracias por compartirnos esto porque nos sirve un montón. Es diferente que yo coloque psicoanálisis, porque si yo digo psicoanálisis me estoy refiriendo a la teoría del psicoanálisis. El modelo es un modelo psicoanalítico. Esa es una pregunta, esa podría ser una.
una de las respuestas, y estaba dentro de las, o sea, si hubieran puesto, por ejemplo, psicoanalítico, correcta. Psicodinámico, correcta, ¿sí? Pero es como me refiero al modelo. Y la anotación que hiciste en tu cuaderno no es falsa. Lo que quiero que logren entender es que los modelos están nutridos o están fortalecidos o están creados a partir de determinadas teorías. Es diferente que yo hable de teoría a que yo hable de modelo, ¿sí? También vamos a entenderlo ya cuando estemos en la fase de tratamiento, vamos a hablar de enfoques terapéuticos y vamos a hablar de estos dos. Entonces, el modelo, entonces, si hubiera, así como tú colocas solo psicoanálisis, si tú hubieras colocado modelo del psicoanálisis, también 3 palabras es un problema, pero te digo, está más hacia la pregunta, porque la pregunta es el otro nombre del modelo. Por ejemplo, les voy a redactar la pregunta en donde psicoanálisis hubiera sido correcta como respuesta. ¿Cuál es el nombre de la teoría que fundamenta el modelo dinámico? Ahí sí que va. Psicoanálisis. Otra vez. ¿Cuál es el nombre de la teoría que fundamenta el modelo psicodinámico? Psicoanálisis. Teoría psicoanalítica. ¿Me explico? ¿Se entiende mejor la diferencia entre una teoría y un modelo? El modelo ya es lo que aplico. La teoría es lo que me da el fundamento para lo que estoy aplicando. Pónganme ahí su reaccioncita, si se me entiende eso o lo veo de otra manera de volvérselos a explicar. Sí se entiende, licenciada. ¿Sí? Ujú. Ah, perfecto. Como les digo, no quiero que se vayan a asustar pensando, no, entonces el psicodinámico no tiene que ver con el psicoanálisis. No, claro que tiene que ver, por supuesto. Si la teoría psicoanalítica es la que fundamenta el modelo psicodinámico, ¿sí? Pero es importante que veamos la diferencia entre modelo y teoría. Bien, entonces, vamos a revisar qué otra. A ver, ¿saben en dónde murieron un montón? Había una pregunta que decía que si la eficacia de la entrevista o los buenos resultados o una buena entrevista estaba relacionada como con la clínica. O sea, si yo no tengo un espacio clínico, digamos así, como muy finulis, había una que hasta decía algo así como si no tengo el mejor café o los mejores sillones o la mejor ubicación de la clínica, no se puede hacer una buena entrevista, algo así. Y luego yo les ponía, por tanto, decía la afirmación, yo no podría hacer una buena entrevista en un concurrido vacío de un hospital. Y esa era verdadero o falso. Algunos le atinaron y otros no. A ver, la respuesta a esa pregunta, ¿y saben qué? Esa pregunta aparecía 2 veces y 2 veces redactada distinto. Yo no sé cómo estuvo su suerte, pero si tuvieron la suerte, porque yo sí vi un examen que tuvo la suerte que le salieran las 2. O sea, si ustedes no la leen, parece la misma pregunta. Por eso fue que yo les aclaré. El lunes antes del examen les aclaré que no se repiten, nunca se repite pregunta. Así que si la pregunta se parece un montón, léanla con su alma entera, porque no es la misma. ¿Sí? Y esa pregunta estaba ingresada en el sistema con las 2 opciones. Redactada para que fuera verdadera y redactada para que fuera falsa. Si les salió en el mismo examen y la atinaron a las 2, mis respetos. Porque si se fueron como les digo, si dejan que los domine la ansiedad, y esta ya la vi, esa era falsa, y paso, ni la leo, ay Dios. ¿Sí? Deben leer, y yo les hice mucho énfasis en eso, sí es importante en los exámenes, leer, porque ahí está la respuesta, cuando uno lee. Entonces, ¿esa por qué era falsa? La que decía que no se puede hacer una buena entrevista en un concurrido espacio de hospital. Chicos, si eso fuera falso, en este país no podríamos hacer psicología. Ustedes no se imaginan las condiciones en las que uno atiende a la gente en este lugar. Este país lindo, es bello, tiene muchísimas cosas con su gente, pero nos falta buena administración de recursos. Además, que no consideran importante la salud mental, así que muchísimas veces los ambientes son tan precarios en donde nos toca atender y tenemos que ver de dónde echamos mano. Si yo dependiera solo de tener una alfombra de $3,000 en mi clínica, tener las mejores papeles tapices, caquerísimos, ubicada en zona
15, zona 14, zona 10, en un penthouse. Ay, señores, hablaríamos de que la gente jamás podría acceder a esto, ¿verdad? A poder recibir atención psicológica. La gente no tiene con qué pagarlo. Y no quiere decir que no exista. Y no quiere decir tampoco que si yo luego, ya con muchos ingresos, puedo invertirle a mi clínica para hacerla un lugar acogedor, precioso, bello, y de verdad invertir en mis pacientes y comprarles el mejor café, no lo vaya a hacer. Por supuesto. Y cuando yo ya crecí y soy exitoso y tengo bastantes ingresos, no hay nada más bello que poder devolver en preparar ese lugar para que sea cozy, para que sea acogedor. Eso es algo importante, vamos a hablarlo, ¿verdad? Cuando hablemos de cómo se prepara un espacio para clínica. Debe ser un espacio acogedor, pero no necesariamente un espacio mega fancy. Y que solo porque tengo yo el espacio mega fancy voy a poder hacer una buena entrevista, eso es falso. Falso. Y les voy a poner un ejemplo concreto. Cuando yo hice práctica, que ustedes no están lejos de empezar a hacer la práctica, a nosotros nos daban un espacio, porque te prestan los espacios para comenzar, o sea, espacios que no están diseñados para clínicas psicológicas, sino que ahí van a ver, los centros de práctica están en escuelas, están en iglesias, están en lugares en donde las comunidades encuentran un lugar que pueden prestar para que lleguen los psicólogos a hacer su trabajo. Entonces, cuando nosotros hacemos práctica, les cuento desde mi experiencia, cuando yo hice práctica era en una iglesia y en una iglesia nos prestaban un salón de usos múltiples. Era un salonote gigante en donde teníamos que atender todos y nos dividíamos el espacio. Imagínense el salón grande. ¿Cómo dividís el espacio entre las clínicas? Nosotros de practicantes invertimos, dábamos una cuota al mes para mejorar el centro, para hacerlo cada vez más bonito y más acogedor para los pacientes. Y dábamos una cuota a todos los practicantes y con esa cuota logramos comprar unos biombos. ¿Saben ustedes qué son biombos? Si alguien no sabe qué es un biombo, me pregunta. ¿Qué es eso usted? Un biombo, chicos, es una estructura, a veces son de plástico o son como de papel algunas o de madera, que se puede colocar en un espacio grande para dividir espacios. Por ejemplo, les digo, se hacen de madera y hay biombos de madera preciosos. Ustedes imagínense, los han visto, yo sé que los han visto, como que fueran 3 o 4 puertas grandes que tienen unas bisagras en medio y se dobla. O sea, como que fuera un acordeón y se puede estirar grande y se puede colocar sobre una superficie y eso se separa. Algunas personas, por ejemplo, en sus casas los compran para separar cocina-comedor o los compran para separar el área del bar de la sala, ¿sí? Cuando ustedes vienen regresando de la Antigua, por la callecita justo enfrente, como las paredes de los chinitos, dice Wendy, cabal, algo así, solo que esas son como portables, no es una estructura fija, sino que se puede colocar y quitar. Muy útil para lo que nosotros necesitábamos en ese momento en la práctica. Bueno, pero les estaba diciendo que cuando uno viene de la Antigua, cuando vamos regresando ya sobre la calle, hay mucha gente que vende estructuras de madera, artesanía en madera, preciosas, por cierto, ¿verdad? Elementos decorativos, artesanales, y también venden biombos. La próxima vez que vean un biombo se van a acordar de mí, y son unos biombos preciosos. Piensen en puertas de madera talladas con detalles lindísimas, pero son como que fueran varias puertas que tienen bisagras y se pueden juntar. Entonces yo puedo hacer como una pila así de las puertas, y luego lo paro y lo abro, y eso ya separa los espacios. Eso es un biombo. Entonces nosotros tuvimos que comprar biombos. Obviamente eran biombos re sencillos como de plástico, porque era lo que podíamos comprar nosotros con nuestro dinerito que juntamos entre la práctica para poder separar los espacios de terapia, chicos. Y ahí atendíamos adultos, atendíamos niños, atendíamos ancianos. Chicos, todos, o sea, 4 o 5 sesiones en el mismo espacio, solo separadas por biombos. Tratábamos de ponernos de acuerdo para separar las citas, ¿verdad? Si alguien atendía a una persona de 2 a 3, procurábamos que la otra cita se pusiera de 3 a 4, por lo menos, ¿verdad? Para que entonces no estuviera tan aturado. Pero había momentos en donde cuando la demanda era tanta, estábamos hasta 5 atendiendo. Chicos, los niños gritando, corriendo, y uno atendiendo al adulto a la par, solo separado por el biombo. Les pongo un ejemplo concreto de nuestra realidad. Y aún así, chicos, el buen entrevistador y el buen terapeuta va a hacer un trabajo maestro.
Más difícil, por supuesto. Complicadísimo, claro que sí. ¿Se imaginan en el ejemplo que yo les ponía en un concurrido pasillo de hospital? ¿Cómo entrevisto yo a una persona en un concurrido pasillo de hospital? La gente va pasando, los doctores, pasen, pasen, emergencia, por favor, no sé qué, sala, no sé qué. Imagínense ese ruido. No es lo ideal, por supuesto que no, pero muchas veces son los espacios en donde nos va a tocar atender, ¿verdad? Entonces, sí se puede. Hay muchos factores que están involucrados. Había otra pregunta también con respecto a eso, que era sobre el paciente, ¿qué pasa? ¿Verdad? Idealmente, ahí decía un entrevistador experimentado, 45 minutos y saca la información. Pero ¿qué pasa si tengo un paciente apático, resistente, que no le gusta platicar, además tiene problemas muy severos, muy reactivo, en fin? Y la pregunta, habían varias opciones, ¿verdad? La respuesta a esa pregunta era que va a tomar más de una sesión. A cualquiera le tomaría más tiempo. ¿Sí? Incluso el experimentado. Porque hay muchos factores, variables que están en nuestro control y que no están en nuestro control. Por ejemplo, a veces el espacio, ¿verdad? Cuando estemos haciendo práctica, chicos, no vamos a tener el control del espacio. Ya más adelante yo voy a poder tener esa clínica linda de película, ¿verdad? Claro que sí. Y a mí, el amor por mis pacientes me va a alimentar el deseo de nutrir mi clínica para que sea cada vez un lugar más acogedor. Por supuesto. A más acogedor el espacio, a más lindo, a más agradable, a más bien se siente el paciente que diga, la madre, este lugar es tan precioso, ¿verdad? Me encantan los colores, el diseño. Ahí nos podemos asesorar por un buen diseñador de interiores, ¿verdad? Y decirle qué es lo que nosotros buscamos y necesitamos, ¿verdad? Que la gente se sienta acogida en ese espacio. Hay clínicas de terapeutas, chicos, que uno cuando llega dice, ay, Dios mío, yo no me quiero ir de aquí. Porque qué rico, es una paz, una serenidad, el aroma tan sutil, la combinación de los colores suaves, es un diseño muy, muy sobrio, ¿verdad? No tiene que ser nada extravagante, muy sobrio, pero que es un lugar cómodo, es un lugar en donde hay silencio, es un lugar en donde la entrevista se puede dar, uff. Pero muchas veces no puede ser así, ¿verdad? Entonces veamos, ¿verdad? Dice Jocelyn, nosotros atendíamos en algún lugarcito de la iglesia donde se pudiera, a veces inclusive en el armario de los guardias, imagínense, pues no había clínicas suficientes en el centro, nos cuenta Jocelyn. Así es, chicos, así toca. Y no por esa circunstancia yo voy a hacer un mal trabajo, ¿sí? Me va a costar más, eso no está ni siquiera en discusión, va a ser mucho más difícil, pero si yo soy bueno, y yo sé hacer todo un clima terapéutico, independientemente del espacio en el que esté, yo consigo que mi paciente esté conmigo y se concentre en mí y su atención focalizada va a permitirle estar conmigo. Puede que sí, que pasa gritando un niño y el paciente, ay, disculpe, ¿verdad? O incluso yo mismo, ¿va? De entrevistador, escucho que se cae una gente ahí, los dos vamos a voltear, eso va a ser una interferencia, claro. Pero si yo soy hábil, en lugar de que, si yo no soy hábil, a la gran, mire usted va, hijo de la gran, sí que qué trancazo va, me perdí. No, yo ayudo a la persona a que regrese aquí conmigo, aquí y ahora, que continuemos con la entrevista lo mejor que podamos. Más difícil sí, pero no por eso no voy a poder hacer un buen trabajo. Muchas veces van a estar en esa situación y podemos hacer trabajos maravillosos y sacar buenas entrevistas. ¿Qué va a pasar? Como el factor del espacio nos va a complicar la situación, probablemente nos lleve un poco más de sesiones, ¿verdad? Pero es comprensible por la situación. Por ahí dice el licenciado Diego Monroy, la de Flor y Vladimir son santuarios de paz cabal. Esas clínicas son lindísimas, la de ellos dos. Si ustedes conocen a Flor de María Palencia, ¿verdad? Ella es terapeuta, es un poco extrambótica, pero es muy buena. Es muy buena para lo que hace. Y Vladimir no se diga, ¿verdad? Vladimir es Vladimir. Entonces, bueno. Pero en esa pregunta fallaron algunos, ¿verdad? Que colocaron verdadero. Entonces ahí había que hacer ese análisis para pensar si realmente eso condiciona completamente que mi entrevista sea buena. Yo puedo hacerla muy bien, aunque el lugar no sea el más guau. Bien, la de personalidad premórbida que ya les dije, ¿verdad? ¿Qué es personalidad premórbida? ¿Cómo era la persona antes de la situación? ¿Cómo era la persona antes del problema? Podemos decir problema entre nosotros, chicos, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que es algo que le da problema, sí, es un problema. Entre clínicos hablamos así, podemos decir problema, pero
a los pacientes jamás, ¿verdad? Les vamos a decir el término problema. No se recomienda. Ay, por ahí cuenta Jackie, ve, excelente Florecita. Ella fue mi terapeuta. Mira qué lujo. ¡Ja! Esa mujer tiene una experiencia brillante. Es brillante. Tiene un manejo de EFT y un manejo energético que uno lo saca del mosh y del malestar así. Ella es lindísima, es muy buena. Cuestionable en la docencia, ¿verdad? Porque algunos ahí que dice que pierde trabajos y que a veces que llega de buen humor, a veces de no. O sea, pero ese es otro tema. Ojo con eso, chicos, con el juicio que emitamos con algunos de nuestros docentes. Una cosa es ser docente, ¿verdad? Y otra cosa es ser terapeuta, ¿verdad? Muy buenos terapeutas y al rato no muy buen docente, ¿verdad? Podría ser. Esas son dos cosas distintas. Puedo ser muy buen futbolista, pero no un gran cocinero. ¿Sí? Son diferentes cosas. Y dice, sí, ella trabaja IT. Exactamente. Ese es, wow. Bueno, entonces, otra pregunta en donde murieron algunos chicos. Era una pregunta así como tricky sobre el DSM. Decía que si había DSM-5, ¿eso quería decir que habían 5 versiones del DSM? ¿Verdadero o falso? Entonces, te diré falso. Eso lo sé si repasé, si leí, ¿sí? O sea, en el capítulo 2 podían encontrar esos elementos de que hay DSMs en medio de los enteros, digamos. O sea, 1, 2, 3, 4, exactamente. Y además yo lo dije en clase, Alejandra. Además de esos 5 grandes, el anterior al 5 es uno que se llama DSM-4TR, que es la versión revisada. ¿Sí? Por ahí dice Luis, yo juego y cocino. Pues chica, Luis, claro, encontraremos personas que son excelentes en muchas cosas, ¿verdad? Muchísimas. Son características distintas, ¿verdad? Algunos que son excelentes futbolistas y excelentes cocineros. Pero no porque algunos lo puedan ser, quiere decir que todos podamos ser excelentes cocineros y excelentes futbolistas, ¿verdad? Luis ahí nos está contando que él sí lo es, ¿verdad? Y así es, Alejandra, yo lo dije en clase, lo del DSM, ¿verdad? Bien. Y ¿saben en qué otra murieron también? En la que decía que hablaba, eso quiero que lo revisen, chicos, porque ahí en general les costó un poco lo de las técnicas. Habría un ejemplo, y está en Morrison también, había un ejemplo sobre una de las técnicas y decía, el paciente le está contando al terapeuta que su hija llegó en la madrugada, pero, o sea, le cuenta que ella siempre ha sido parrandera y que llega tarde, pero que ese día sí llegó demasiado tarde. Entonces el terapeuta, ahí Morrison le pone entrevistador, ¿verdad? Porque pues el libro es como para todas las personas que lo quieran usar, aunque no sean terapeutas. Y dice el entrevistador, le dice, puedo imaginar o asumo, algo así le dice él, que usted se sentía muy desesperado. Y entonces la pregunta era, este es un buen ejemplo de la técnica llamada interpretación, creo que decía, era falsa. Porque eso es un ejemplo de la técnica que se llama reflejo de sentimientos. Esa técnica es muy útil porque yo desde mi experiencia puedo venir y pensar, ¿qué podría estar sintiendo un padre si su hija no aparece en la madrugada? Un padre guatemalteco, en donde sabe la situación de esta sociedad, que uno sale un día y al rato puede regresar. Nunca. Entonces, yo como entrevistador puedo pensar si se debe haber sentido desesperado el señor, ¿verdad? Y además que voy viendo su lenguaje no verbal y todo lo demás que me va dando la idea de más o menos qué podría ser, entonces yo reflejo. Él no me lo ha dicho, o sea, no me lo dice, él solo me dice que se siente mal y que estaba, y es que viera usted qué cosa más horrible, pero no me puede decir qué es lo que siente. Entonces yo reflejo y le digo, me imagino que se sentía muy desesperado. Ay, sí, ajá, una desesperación. Para eso sirve esa técnica de reflejar sentimientos o reflejar emociones, ¿verdad? Y hace que la persona desarrolle, además de que es un instrumento para poder ayudar a que la gente se sienta escuchada, ¿verdad? Que era lo que hablaban por ahí, o sea, ¿cómo le hago para que la persona no sienta que está hablando solita y yo no le estoy prestando atención, ¿verdad? Reflejar los sentimientos es muy útil. Además, otra cosa importante, lo que pasa es que es una técnica arriesgada, porque a veces le voy a pegar y a veces no. Ninguna de las técnicas, chicos, yo las puedo usar
en exceso o de manera única. Yo tengo que hacer una combinación de todas, porque si yo me excedo en una, yo voy a generar en el paciente una reacción que no es favorable. Por ejemplo, cuando yo reflejo, y vamos con el mismo ejemplo, yo le digo, podría pensar que usted se sintió muy desesperado. Entonces, el paciente, si el paciente se identifica con lo que yo le estoy diciendo, el paciente te lo va a decir y les dice, ay, sí, mire, esa era la palabra de desesperación, una desesperación. Yo parecía león, mire, yo daba vueltas en el cuarto y no me podía dormir, por ejemplo. Pero si el paciente no se identifica, que puede pasar también, eso no quiere decir que yo me equivoqué, eso quiere decir que la técnica está funcionando, porque entonces él va a reaccionar a lo que yo le dije y me va a decir, no, desesperado no estaba, yo estaba para trancazos, yo quería matar a esa muchachita. Ay, ¿qué es lo que estaba sintiendo? Entonces, hay una ira, yo estaba tan enojado, es que me enoja. Y nos vamos por ese lado. ¿Sí? El reflejar me va a servir para que él mismo me dé las pistas. Él es el que me dice, chicos, siempre, siempre. Pero, ojo, como es como para ir testeando o para ir poniendo la conversación activa, además, para ir identificando si sí o no, a veces le voy a atinar, ¿verdad? A más conozca al paciente, le atino casi siempre. Pero al principio puedo fallar. Pero ese fallar no es malo, porque él me va a orientar hacia lo que realmente está sintiendo. Y eso es favorable. Lo importante es que yo utilice esa información. Entonces yo ya me voy hacia donde él me orientó. No me voy a poner yo necio porque no estoy interpretando, yo solo estoy reflejando. Y no me voy a poner necio, no, usted lo que sentía era pura desesperación. Hágame caso si yo sé lo que sentía. El único que sabe lo que siente es la persona. Ustedes no. Ustedes pueden reflejar a partir de su propia percepción y de la lógica y decir, yo me sentiría, si yo fuera papá, me sentiría desesperado. Ahí estoy utilizando un poco de mis propios recursos para poder pensar en alguna opción a decir. No la uso siempre porque como está sujeta a muchos errores, el reflejo de sentimientos, si yo la uso siempre, el paciente puede tener una interpretación de mí como de que como que adivinando está y no le atina ninguna. Como que no es muy bueno, ¿va? Porque recuérdense que también ellos tienen un poco la idea de que uno es adivino. Y cuando uno interpreta, que esa es otra técnica, cuando yo interpreto, sí voy a hacer uso de todos mis conocimientos que él no tiene. Entonces yo le voy a soltar un parrafito que lo va a dejar así como, wow, creo que nunca lo había visto así. Eso es interpretación. Y el paciente, tengo que saber cuándo voy a interpretar. Si interpreto muy pronto, levanta mecanismos de defensa de inmediato y dice, nada que ver. No estás listo para esta conversación, diría el meme. Pero el punto es importante acá en cuanto a cuándo usarlas, ¿verdad? Las uso con moderación. ¿Cómo voy a ir aprendiendo eso? Con la experiencia, ¿sí? Con la experiencia. Así que ese era reflejo de sentimientos, para que podamos entender un poquito mejor cómo funciona y hacia dónde nos guía. Bien, dicho esto, chicos, ¿cómo vamos? Quiero que me pongan ahí sus reaccioncitas si vamos bien. Si puedo avanzar, si tienen alguna duda, si algo falta, si está más claro todo. Ahí ya voy viendo que sí. Ok. Súper. Nice. Entonces, avancemos. Entremos ya a tema, porque tenemos que unir bienvenidas a segunda fase. Bienvenidísimos a segunda fase. Ya vamos, en esta fase nos ponemos más activos, chicos. Van a tener que hacer varias cositas así chileras. Vamos a ver. Les voy a compartir para que sea más fácil visualmente. Bueno, mientras tanto, ¿saben qué hagamos antes? Activemos camaritas de una vez y tomamos la fotita de hoy. Ese Steven siempre en el espacio me llega. Espacio sideral. Space Oddity. Ahí viene Gaby, Efer, Ale falta, Jacqueline, Ajú, Minor, Mailing ya está. Alejandra, mi niña. Si no se van como estén. Julián que entra y tiene que volver a entrar. Ahí estoy aquí, ok.
Falta Minor y Ale. No tengo cámara, licenciada. Bueno, ahí Tengo habla. cámara. Ahí habrá, pues. Ahí está Minor, ya te vi. ¿Listos? Vamos con la primera. Entonces, ok. Listos, pues. 1, 2 y 3. Chan, chan. Chan, chan. No la quiten, no la quiten. Porfa, porque si no, mueren sus compañeros de las otras paginitas. Ay, fue. No, 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 no. No se vayan, no se la quiten, no la quiten. Ahí está. Ahora vamos a la otra. ¿Listos? Están los que están. Melissa, que estás rosada. 1, 2 y 3. Chacachán. No la quiten, please, no la quiten. Guardo esta y nos vamos a la última. Ustedes son 3. Vamos a la ultimita. ¿Listos? Reacción los que no tienen, please. 1. Sonrían. Los no saben dónde están, igual sonrían. 1, 2 y 3. Chuquichán. Muy bien. Ya la pueden quitar, señores. Gracias. Bueno. Y licenciado Diego Monroy, si nos hace la campaña de poner el link de asistencia en el chat, por favor. Llega, chicos. Llega su link de asistencia. En lo que lo van llenando, yo busco para compartirles. Licenciada, dice que ya no se aceptan más asistentes. Gracias. Diego. Está aceptando. Está habilitado, no le tiene que marcar error, si no, vuélvanle a dar refrescar porque sí está habilitado para todos. Bueno. Prueben, cierren, porque también le dio error a Alejandra. Error, dice. Ya dice Lorena. Ok. Démosle, pues. Ok, entonces. Ahí está. Sí, dice María Andrea, a mí sí me dejó. Ok. A ver, dígame, Jacqueline Miranda. ¿Dónde está lo que quiero ponerles? Me hace feliz cuando me preguntan cosas, mucha. No hay pregunta obvia. Si tengo preguntas es porque algo me está de verdad, y es bueno preguntar porque a veces asumo cosas y cuando asumo mucha, adiós. Voy entonces con la preguntita de Jackie. Dice, ¿cuál es la diferencia entre padecimiento y personalidad premórbida? Uy, así abismales. Ahorita explico. A ver, el padecimiento es el problema, ¿verdad? El padecimiento es lo que está molestándole a la persona. El padecimiento es el trastorno. Pero utilizamos la palabra padecimiento porque no siempre es un trastorno, ¿sí? De hecho, rara vez es un trastorno. Les cuento. Es poco común. No hay tanta gente trastornada como creen. Hay más gente infeliz. Y no infeliz en el sentido de insulto, sino que gente que realmente no es feliz con sus vidas. Hay mucha gente en conflicto, muchísimas, que le hacen mucho daño a los demás, ¿verdad? Pero no necesariamente por estar en conflicto. Por ejemplo, puedo tener conflictos con mis papás, conflicto con mi pareja, conflicto con mi trabajo, y eso, chicos, lastima mucho, ¿verdad? Si yo soy una persona que no es feliz, hiero. Si yo soy una persona que tengo muchos daños del pasado, hiero, pero no necesariamente tengo un trastorno. Un trastorno es cuando ya la cosa se salió, o sea, la olla se rebalsó. O sea, ya todo ese malestar que yo he cargado por un montón de tiempo, ya me está afectando a todo nivel. Me afecta la vida en serio. O sea, yo arruino vidas porque yo padezco un trastorno. Pero es poco común, ¿verdad? Pero el padecimiento es eso que afecta a la persona. Es eso que la persona le está molestando. Es eso que pasó, ¿verdad? Y que desde que pasó, ¿sí? O sea, es el malestar. El padecimiento es ese malestar, ¿sí? Mientras que
la personalidad premórbida. La persona siempre tiene personalidad, ¿sí? Y de hecho ustedes tienen que sacar, hoy que vamos a entender historia clínica, y esa va a ser una de nuestras cosas que vamos a realizar en segunda fase, vamos a hacer una historia clínica de verdad. La historia clínica, una de los apartados de la historia clínica es personalidad. Yo tengo que describir la personalidad de mi paciente. Y para eso vamos a usar los elementos que ustedes aprendieron en el semestre pasado de teorías de la personalidad, ¿verdad? Para poder describir una personalidad. Pero dentro de esa categoría de personalidad hay una que se le llama personalidad premórbida. Quiere decir que la persona era de una forma antes de que le empezara a pasar todo esto. La persona no ha sido siempre así. Cambia, y ojo con eso, porque por eso es que la personalidad premórbida es muy importante. Porque a veces las personas dicen, mire, es que yo soy así desde que me recuerdo. Entonces, en personalidad premórbida se coloca que la persona no ubica un antes y un después y considera que toda su vida ha sido así. Cuando no hay un antes y un después y toda la vida ha sido así, por eso es que el entrevistador tiene que ser muy hábil, mucha, porque de verdad las personas dicen de los dientes para afuera porque están acostumbrados a hablar así. Y la gente le llega a decir a uno, mira, es que estoy deprimido. Y si uno les cree así de buenas a primera, uno, deprimido. A ver, esto es un poco complicado de entender, porque no es que no le crea. O sea, yo le creo, siempre, porque él me está contando su realidad. Pero como yo soy profesional de la salud mental, yo puedo entender los elementos de lo que él me está explicando desde otra perspectiva. Y entonces yo voy haciendo otro tipo de preguntas desde otros ángulos, desde otra forma, para poder confirmar lo que él me está diciendo. Y entonces, a veces la gente dice, yo siempre he sido así, pero porque no recuerda qué pasó. Conforme va avanzando la entrevista, yo lo voy llevando más a que ponga en contacto con sus características y se conozca más. Y de repente, a partir de la estimulación que es el proceso terapéutico, hace que nosotros podamos empezar a tener o a revivir ciertos recuerdos que por represión he bloqueado. Y entonces viene la persona a sesiones después y me dice, licenciada, ¿sabe que me acabo de dar cuenta de algo? Yo siento que yo soy así desde los 7 años. Ah, ¿sí? ¿Cómo ubicaste eso? Es que me estaba poniendo a pensar con la tarea que usted me dejó. Porque como la psicoterapia tiene tareas, ¿verdad, chicos? Con la tarea que usted me dejó cuando empecé a buscar todas esas fotos que usted me pidió que consiguiera para la sesión de hoy, yo me di cuenta que cuando tenía 7 años nos mudamos de casa y yo no me acordaba de eso. ¡Oh, maravilla! Ya yo regreso. Entonces ahí ya, a ver, ¿y cómo recuerdas tú que eras antes de los 7 años? A la gran, yo era feliz. Yo me recuerdo es que en esa casa a mí me encantaba. Ay, pero es que la nueva casa yo la odié. Era horrible, la nueva casa era espantosa. Y además perdí a mis amigos y yo tenía todos mis amigos, yo no me quería salir de mi colegio y me cambiaron de colegio ese año también porque nos mudamos para Shela, qué sé yo. Es una historia. La que, qué sé yo. Y entonces, sí, yo antes, siempre hay un antes, ¿verdad? Y si no hay un antes, porque de verdad yo no hay modo que logre estimular de ninguna forma que la persona entre en contacto con esos recuerdos, estamos hablando de algo mucho más profundo, ¿sí? Estamos hablando de que eso es antes, incluso antes, y aquí nos meteríamos, chicos, a algunas teorías que nos dicen que estamos acarreando traumas que no nos pertenecen, de vidas pasadas. Pero eso es un tema eterno, así que no me voy a meter ahí. Pero no quiere decir que esa sea la respuesta única, ¿verdad? Ahí hay que hacer una lectura profunda de cada caso. Pero bien, entendiendo esto, entonces ahí sí está más claro, Jacqueline. O sea, la personalidad premórbida es cómo era la persona antes de empezarse a sentir como se siente ahora. Tenemos que lograr ubicar ese hecho, ese evento, ese momento, esa situación, que desde ese punto ella se va sintiendo mal, más mal, porque a veces les dicen, mire, yo la verdad es que me he sentido vacía toda mi vida, la verdad es que me he sentido sola siempre. Pero sí, y la gente lo dice, chicos, pero es que ese es el ojo del clínico, al poder atraparlo porque ellos solo lo sueltan. No es que se lo vayan a decir, miren, yo le podría decir exactamente en qué momento no, ellos solo lo sueltan. Mire, yo siempre he sido infeliz, pero cuando me pongo, y por eso es que el discurso libre es tan útil, cuando me pongo a pensar, sí, es que siempre fui infeliz desde que mi papá nos dejó. ¿Perdón, desde cuándo? Yo no leo, yo solo escucho. Yo solo escucho y anoto. Y anoto. Y ya luego yo voy armando las piezas.
¿verdad? Bien, ¿y dónde armo las piezas? Quiero recordar eso porque esto necesito que lo tengan bien claro. ¿Se recuerdan? Yo tomo notas rápidamente cuando estoy con la persona, pero cuando viene después hay una etapa que se llama post-entrevista, ¿verdad? O sea, está la entrevista como tal y hay un post-entrevista. Yo debo dejar ese espacio libre, chicos, entre pacientes, porque en ese espacio yo tengo que organizar mis notas mamarrachas ahí que yo medio apunté, las tengo que poner en una hoja ordenada y esa hoja se llama... en donde yo coloco lo que hice en esa sesión, los alcances. Hoja de evolución, ¿no? No es hoja de evolución. École, eso es, hoja de evolución. ¿Cuándo hago una hoja de evolución? Siempre después de cada sesión. Yo escribo en mi hojita, yo la hago en la computadora, chicos, hoy por hoy. La verdad es que las cosas han cambiado. En mis tiempos, diría mi abuela, lo hacíamos a mano, ¿va? Pero ahora, chicos, yo puedo ir llevando las hojas de evolución de mi paciente en la compu, ¿verdad? Si para mí se me facilita. O si yo prefiero, porque a mí, como terapeuta, me estimula la escritura y cuando voy escribiendo yo mismo me voy dando cuenta de cosas, lo hago a mano. Eso es una estrategia personal. Cuando sabemos de neurofisiología en general, de cómo son los procesos cognitivos, les diría la maravilla de la escritura, ¿verdad? Versus las tablets y las computadoras. Hay áreas de su cerebro que se activan cuando ustedes escriben. Más o menos en la región parieto-temporo-occipital, ¿verdad? Más hacia lo parietal. Pero son áreas maravillosas y se estimulan cuando escribimos y estimulan el proceso creativo. Así que el papel y lápiz, por recomendación neurocientífica, idealmente nunca se debe quitar de los procesos educativos. No porque seamos retrógrados, sino que porque sabemos cómo funciona el cerebro. ¿Y puedo usar el otro? Por supuesto, ¿verdad? Claro que sí, porque es súper útil y es más rápido, ¿verdad? ¿Qué hacen algunos ahora en toda la era digitalizada? Sus hojas de evolución a mano las escanean y las adjuntan a la hoja a la historia clínica escaneadas, ¿verdad? Para poder tener todo el archivo digital. Por supuesto. ¿Verdad? O si no, la hago directamente en la compu, pero siempre hago la hoja de evolución cuando termina de sesión. ¿Qué descubrí? ¿Qué logros? ¿Qué cosas importantes? El examen mental, porque se recuerdan que el examen mental se hace cada sesión, cada vez que miro al paciente. Eso va en la hoja de evolución también, ¿sí? Entonces eso es importante. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, entonces dice por ahí Jennifer, licenciada, aún no me aparece corregida la nota. ¿Le escribo? Sí, muñeca, escríbeme, porque ahorita estoy aquí, ¿verdad? No he corregido algunas de las cosas, entonces escríbeme un correo. Escríbeme un correo, Jennifer, en dónde, qué cosa, qué nota, y yo la reviso. Licenciada, ¿y cuando una persona tiene un trastorno, eso puede ser hereditario? Por supuesto, Melanie. De hecho, la gran mayoría de trastornos tienen una base genética. Así es. Hay una base que está alimentando, ¿verdad? Hay un cableadito de ADN que te predispone a poder tener un trastorno o no. Predispone, ojo con esta palabra, porque eso es genética, y otra cosa es hablar de epigenética. La epigenética es la que nos explica la relación del ambiente con esas variables que ya son herencia, que no son modificables, digamos. Eso es lo que se creía, señores. Los estudios más recientes en epigenética han demostrado que las experiencias y el ambiente es tan poderoso que puede llegar incluso a modificar algunos elementos genéticos, tanto para bien como para mal. Y ahí Evelyn agradeciendo, sí, gracias, dice Jackie, ya más claro, ¿verdad? Yo en terapia trabajé un medio irracional a los ratones y descubrimos que era un trauma prenatal. Miren, ¿verdad? Miren, Jackie hablando, por ejemplo, alguien que trabaja mucho el tema también como prenatal, ¿verdad? Y todo lo de vidas anteriores son terapeutas como Flor, ¿verdad? Entonces algo, imagínense, si es un trauma prenatal el que descubrió Jackie, eso quiere decir que era antes de que ella naciera. Eso es posible, licenciada. Lo es, ¿verdad? Los terapeutas que tienen más experiencia en eso y ese es como su lado, van a poder encontrar ese origen, ¿verdad? Y cuando la persona está dispuesta. Pero ¿qué pasa, chicos? Porque les podría, incluso entre ustedes mismos, podrían haber algunos que digan, son casacas. Así como algunos de ustedes lo piensan los pacientes. Por eso es que yo leo
al paciente enteritito, señores, enterito, de dónde viene, qué cree, cómo se comporta, para yo saber desde dónde voy a trabajar con él. Porque si el paciente es cerrado, absolutamente cerrado, así positivista mil, que la ciencia y lo palpable y lo medible y lo que... ¿Qué van a ustedes a tratar de acompañarlo o ayudarlo con un trabajo de alineación de chakras, por ejemplo? Que ese es un enfoque energético. No, porque el paciente no lo cree. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando algunos de ustedes, siendo mis estudiantes en primer año, tuvieron la experiencia de la hipnosis? Llega mi señor padre y hace una experiencia de hipnosis con los que estaban en mi clase. Sí, aquí hay algunos de los que estuvieron en esa vez. Y algunos vivieron la experiencia de hipnosis impresionante. De hecho, yo creo que en esta clase estás Batefi, ¿verdad? Que te vivió... Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad que estás? Sí, aquí estoy. Hola. ¿Puedes contarnos un poco? ¿Te animarías? Si no quieres hacerlo, no hay ningún... Sí, no habría problema. Yo al principio del proceso de la hipnosis yo dije como, no, esto no funciona, esto no existe, esto son puras pajas y discúlpenme la palabra. Pero eh, comenzamos todo el proceso y todo y la verdad es que sí sentí como que el bajón, como que uno se duerme, pero yo conscientemente estaba como, esto no funciona. En mi mente estaba, no funciona. Cuando terminó el proceso y todo de la hipnosis, a mí me dolía mucho la espalda, justamente como por donde está, bueno, me dolía mucho la espalda, así como que explicarles exactamente en qué vértebra y todo, pues no me acuerdo, pero me dolía mucho la espalda y el papá de la licenciada casualmente me dijo como, ¿te duele la espalda? Y yo como, sí. Ah, va, entonces vení, me jaló y de la nada me dijo, duerme, y me dormí, pero estaba parada, mucha estaba parada. ¿Quién duerme parado? O sea, en el bus uno duerme parado porque de plan, pero en la clase uno no se duerme parado. Entonces, sí me acuerdo que estaba consciente como de mis pasos, de los pasos que daba y todo, y en un momento como que me dio risa y creo que Wendy y Carolina no me van a dejar mentir, que ellas se me quedaron viendo con cara de, ¿en serio? ¿Esto es en serio? Porque yo me comencé a reír porque mi mente estaba como, no, esto creo ¿Puede ser? que ya es en serio. Entonces, yo no estaba consciente, yo ni siquiera escuché los pasos de la LIC, de usted, Lic, cuando llegó como que a hacerme la limpia, dijo, no sé qué hizo. Es un Pero proceso no, yo no energético, mi sentí amor, para sacar el... es- eso, yo no sentí nada, yo solo escuchaba la voz del papá de la LIC y todo cuando me levanté yo ya no tenía dolor de espalda, yo estaba como, ¿qué onda, chido? Y todos me quedaban viendo con cara de, no mames, ¿qué hiciste? Y yo como, ¿qué pasó aquí? Pero eso, o sea, no se siente como de gran cosa, pero bueno, sí tiene que estar totalmente enfocado de decir, ok, yo puedo hacerlo y yo quiero hacerlo. Porque si uno dice Exacto. como no va a funcionar, entonces no funciona. Exactamente, así es. Gracias, Stephanie. Así es. Pero, por ejemplo, un proceso de hipnosis, ¿verdad? O sea, claro, chicos, o sea, por supuesto que funciona. Si el paciente está listo y dispuesto a vivir la experiencia. Incluso, pero Stephanie en ese momento incluso, vean cómo ella estaba como dispuesta, o sea, había obviamente dos fuerzas dentro de ella que decían, es que esto no puede ser cierto, pero sí había un suficiente deseo de querer vivir la experiencia y de hacerlo a conciencia y de seguir las instrucciones, y lo hizo bien para poder tenerla, ¿verdad? Y entonces vive la experiencia de la hipnosis. Muchísimos otros de los chicos tendrán otra experiencia y dirán, nada, yo solo escuchaba que hablaba y babosadas son casacas. Y por aquí viene Diego, ¿verdad? Colocando, no todas las personas son propensas a la hipnosis. Así es, ¿verdad? No todos son propensos, no todos están listos para ese momento. Como no todas las personas pueden vivir una experiencia de psicoanálisis, un proceso psicoanalítico, no cualquiera, chicos. No tenemos los elementos, no estoy realmente preparado, ¿verdad? Si yo no tengo una mente que vaya a poder ceder, digamos, si no estoy en ese punto listo. Pero entonces a lo que voy es a qué, o sea, yo no voy a tratar de ofrecerle la hipnosis al paciente, necio yo sobre la hipnosis porque es que eso es lo que yo hago, yo sé que funciona. Funciona, claro que funciona, lo sé, lo puede decir Stephanie que lo vivió en carne ahora, claro que sí, por supuesto, pero funciona cuando la persona está dispuesta a vivir la experiencia y cuando todos los factores están. Por eso yo tengo que saber leer desde dónde voy a ayudar a mi paciente. Voy a leer un poquito el chat.
esas cosas son ciertas, la mayoría de personas lo tratan con brujería con el ámbito religioso, dice Stephanie. Entonces vean también las creencias de Stephanie. O sea, ella cree firmemente en este tipo de, si lo queremos poner como elementos que son difíciles de creer para algunos. Dentro de las creencias de Stephanie hay cosas que son posibles a pesar de que su ciencia y su positivismo, ¿verdad? Que le quiere comprobar todo, así como, ¿qué es Dios? ¿Existe Dios? Lo quiero tocar, ¿verdad? O sea, a pesar de eso, eso es lo que también le permite poder fluir. Y por eso debes tratar y reeducar a la persona. Depende ya de la persona entenderlo. Es un tema delicado, dice Diego. Así es. Yo voy a tratar de educar, le voy a contar un poco, le voy a explicar. Y si a la persona le llama la atención, vean, por ejemplo, lo que coloca por aquí Reina, ¿verdad? Ella dice, me gustaría experimentarlo. Si yo lo siento, yo se lo puedo contar a mi paciente como si le gustaría, yo procedo, ¿verdad? Si yo, y es que por eso es el examen mental, chicos, es clave, el lenguaje no corporal. Cuando yo le empiezo a contar un poco de eso, el cuerpo de la persona me va a gritar lo que está pensando. Solito, o sea, va a ir como frunciendo el ceño así como, ay, no, ya sabía yo que estaba osada, nada que ver, esta licenciada de qué me está hablando. Y si yo continúo, necio, porque yo estoy dispuesto a que él experimente para que vea que yo tengo razón, porque yo sé que es cierto. Te perdiste, papá, te perdiste. No tienes nada a quien tratar de obligar a que crea para confirmarte lo que tú crees, ¿sí? Tú como terapeuta has tenido las experiencias con otras personas a través de la limpieza, por ejemplo, del Reiki o de las técnicas energéticas que van a escuchar siempre a Flor hablar al respecto de eso. Y ya van a hablar a ver a otros docentes que les parece una aberración. Y que dicen así como, madre, esos son charlatanes, nada que ver, la psicología es una ciencia y es que eso es lo que le hace que sea falsa. Chicos, dentro de esa ciencia, si logras entender lo subjetivo de esa ciencia y poder saber que cada ser humano es distinto, con creencias diferentes, así es, Lara dice eso, son charlatanerías, son porque él es de corte psicodinámico, estructuradísimo a morir. Entonces, él va a trabajar desde ese corte. Y personas que tienen ese tipo de creencias y funcionan de esa manera, van a hacer un proceso con Lara maravilloso, ¿verdad? Y otros no. Exacto, Mildred, esa sería la mejor conclusión. Dice, hay de todo en el rebaño del Señor. Así es, mucha. Así es. Dice Melanie, licenciada, pero para hacer una hipnosis se debe de estudiar algo en específico. ¿Cuánto tiempo? Sí, mi muñeca. La hipnosis es un tema aparte. Hipnosis es una de las técnicas psicodinámicas, ¿verdad? Son psicoanalíticas. Es profundo y hay que hacer toda una preparación y un entrenamiento en hipnosis para poder realizarlo. Lleva tiempo. Me especializo en esa técnica. Sí, de la misma forma en la que me especializo, por ejemplo, en el AIT, ¿verdad? En el FT, como me especializo en el MDR, como me especializo en cualquiera de las técnicas ya específicas. Vamos a desglosarlas y vamos a resolver estas dudas también cuando ya pasemos a tratamiento. Recuérdense que esa es nuestra última fase. Lara dice eso, dice Jackie por ahí, Diego, hay ciertas técnicas que deben pasar por una evaluación para saber si puedes utilizarlas o no, pero se puede decir que son 2 años aproximadamente de práctica. Así es, Diego tiene razón, esa es otra forma maravillosa de responder, excelente. ¿Verdad? Cuando uno se está entrenando en MDR, por ejemplo, yo soy terapeuta EMDR también. Cuando uno se entrena en MDR, uno tiene que hacer un entrenamiento de varios meses para poder empezar a utilizar el MDR. Y te supervisan, ¿verdad? Supervisoras de MDR para que tú vayas haciendo, y lo vamos haciendo como lo aprendemos siempre, chicos, todo, entre nosotros, porque para no poner en riesgo a ningún paciente, literal lo hacemos entre nosotros, ¿verdad? En la práctica les va a tocar también aprender a aplicar ciertas técnicas y todo lo demás, y la aplicamos entre nosotros, ¿verdad? Entre nosotros estudiantes, jugamos al tema de roles, yo paciente, tú terapeuta, para poder ir teniendo la experiencia tanto del paciente como del terapeuta. El que yo pueda sentir la técnica en mi carne, en mi pellejo, que yo pueda experimentar la técnica de decir, a la madre, sí, cuando yo hice esta técnica yo sentí, wow. Y no me refiero únicamente a estas que son como poderosas, hablar de un MDR o hablar de una hipnosis, sino que, por ejemplo, una técnica como la de la confrontación en el espejo, ¿verdad? O sea, el tener que verte a ti mismo en el espejo y decirte algunas cosas. Si ustedes lo hacen con ustedes en un proceso terapéutico, van a sentir que es poderosísima esa técnica. O hablar de una técnica gestáltica como la silla vacía. Bueno, pero aquí ya me estoy yendo muy adelante. ¿Muy adelante de dónde? Les voy a compartir de una vez para que volvamos a estar ubicados de dónde estamos hablando. Muy adelante me refiero a que todo esto de cómo se trata
estamos hablando de tratamiento, ¿verdad? Entonces, este ha sido como nuestro desglose. Lo que quiero es que siempre tengan claro estos 3 momentos en el quehacer clínico, en el ámbito clínico. Evaluamos, diagnosticamos y tratamos. Para cada uno de estos, ¿verdad? Vamos a tener, estas diapositivas, chicas, ya las tienen y me imagino que las estudiaron, las revisaron, pero yo quería que pudiéramos entender un poco de lo que está acá para lo que viene. En evaluación, ahora van a poder hacer una lectura de este cuadrito un poquito más clara porque hemos visto elementos de evaluación. Entrevista psicológica que le dimos con Morrison, ¿verdad? La semana pasada y leímos 10 capítulos hablando sobre eso. Y la diferencia entre la primera entrevista, que es una cosa, y las entrevistas psicológicas de después, que son otra, ¿verdad? Entender la técnica entender la entrevista como técnica y entender la entrevista como la entrevista inicial como ese primer proceso de acercamiento en donde voy a recabar datos. Técnicas de entrevista porque hay, ¿verdad? O sea, la entrevista en sí misma, es que esto es bien complejo porque la entrevista en sí misma es una técnica, pero a la vez, para poder hacer esa técnica, tiene sus propias técnicas. Vamos a tener una clase de esto específicamente y de los tipos de entrevista para poder tener más claridad sobre esto y es que esto es lo que más vamos a usar, chicos. De verdad, por eso es que le damos tanto a la entrevista, porque es importante entenderla y parece simple, pero cuando ustedes lo quieren hacer, les cuento que a uno se les traban las carretas y por eso es que lo vamos a hacer. Eso va a ser ya todo nuestro trabajo de esta segunda fase. Vamos a hacer de verdad una entrevista, vamos a hacer una práctica real. Bien, el encuadre, ¿verdad? Vamos a hablar de estos elementos, el encuadre, que es todo ese primer momento en donde yo voy explicando de qué se trata. El motivo de consulta, esa pregunta también venía y algunos murieron, mucha. ¿Motivo de consulta y queja principal son sinónimos? No. No. Exacto. No. Motivo de consulta es por lo que la persona llega. Y queja principal es de lo que más se queja todo el tiempo. Ejemplo concreto. Llega un paciente que está sintiéndose muy abatido, muy apático, cansado y súper triste, ¿verdad? O sea, está como tristón. Y entonces eso ya le está afectando porque, por ejemplo, ya no tiene ganas de hacer nada. Ya no tiene que hacer nada. Y por ejemplo, es una persona también que le gusta hacer ejercicio. Entonces, como se siente tan triste, ya no quiere hacer ejercicio, entonces está perdiendo masa muscular. Eso para él representa un problema. Porque todo su esfuerzo de hacer ejercicio lo está perdiendo porque ahora ya no quiere hacer. Además, en el trabajo ya no rinde igual. Ya lo llamaron 2 veces a citar sus supervisores porque no está dando la calidad que solía dar y está bajando en eficiencia. Entonces, ahí, chicos, es en donde la persona ve el problema. Les digo por qué que lo ve, porque lo viene sufriendo hace ratos. Y eso va para ustedes también, pregúntense con ustedes mismos, ¿cuánto tiempo llevan soportando un malestar? El malestar psicológico aparece y puede ser breve o puede ser perpetuo. Si es crónico, por ejemplo, que yo ya me siento mal, y les voy a utilizar esa palabra porque es la que usan ellos, me siento mal. No saben qué es ese mal, pero me siento mal. Si yo me siento incómodo, si yo siento que algo me está pesando a partir de cualquier cosa o yo no me siento bien con la vida. Eso, chicos, ya es un indicador. Pero como lo ignoramos, ¿verdad? De hecho, pasa hasta con la cuestión de la salud física. Chicos, les lleva doliendo la rodilla semanas, meses con dolor de rodilla y no va al doctor. No va la persona al doctor, me duele la rodilla, hasta que sigo forzando la rodilla, se me salen los meniscos, se me sale el líquido de la rodilla y ya no puedo caminar. Ahí voy con el traumatólogo. ¿Y qué dice el traumatólogo? ¿Por qué no vino antes? No estaría en donde está. Lo mismo, señores. El malestar psicológico se empieza a manifestar y yo lo siento. Yo sé que no me siento bien conmigo, pero lo ignoro. ¿Verdad? O sea, digo así como, nah. No, hombre, es que esto no es nada. Y entonces, ¿qué sucede? Como no le hago caso, mi mente es tan linda, ¿verdad? Y tan colaboradora conmigo que se va a encargar de arruinarme la vida para que yo le ponga atención. Entonces empieza ya, no solo es el malestar psicológico interno a nivel emocional o cognitivo, sino que escala al siguiente nivel. Y entonces empieza a manifestar físicamente.
Y yo ando con unos dolores de cabeza, unos dolores de espalda, me duele la ciática, yo no sé ni por qué. Ay, de plano dormí mal. Y yo voy a tratar de encontrar cualquier excusa antes de voltear a ver cómo está mi salud mental. Cualquier excusa. Y me hago el desentendido. Si yo sigo haciéndome el desentendido hasta en ese punto, mi mente va a encontrar la forma de sabotearme todo alrededor para que ya no sea solo adentro, sino que se vea. Y entonces empieza a hacer desastres con mi conducta. Me empieza a ir mal en el trabajo, empiezo a pelearme con toda la gente, me peleo más con mi novio, estoy más irritable, no me sale nada bien. Y la gente dice, es que mire, no salgo de una para meterme a otra. Y me encanta porque la Mara dice, es que mire, yo de verdad, madre, salgo y si me puede atropellar un carro, me atropella, de donde me estoy levantando me estoy orinando un chucho y cuando paso a la esquina me escupe alguien. Eso, chicos, es más común de lo que creen. Y algunos de ustedes podrán estar ahí pensando, ah, caray, esa es la historia de mi vida. Chicos, uno lo agarra como chiste y el meme dirá, y hay un montón de memes que hablan sobre eso. Y hacer un análisis de memes es bien interesante, mucha, porque el humor es un mecanismo de defensa, ¿verdad? El reírme de esta situación para no llorar. Pero a más jodido estoy, chicos, si su vida es una mierda, si la persona considera que su vida es una mierda, es porque ya lleva tanto tiempo con un malestar al que no le ha puesto caso, que ya su vida se encargó de sacárselo y de ponérselo en cada ejemplo y en cada experiencia para que le ponga atención y lo trabaje. Y la vida te va a volver a poner la misma lección si no la has aprendido. Y si estoy con el infiel, asqueroso, marrano, mujeriego de mi marido, ¿y por qué? Si yo yo ya estaba curada de esto, si en mi relación anterior yo dije que ya no quería estar con un celoso controlador. Y heme aquí con una relación igual. La vida me va a volver a poner la experiencia hasta que aprenda. Sépanlo. Si no han salido de una relación tóxica, si no han salido de algo que de verdad les está costando mucho, hasta que lo enfrenten y hasta que lo trabajen y hasta que sepan qué motivos inconscientes los están manteniendo ahí, ustedes van a dejar de repetirlo. Si no, con mucho dolor, después de que me somatan, me pegan, me abusan, me tratan mal, yo salgo, logro salir porque el infeliz por fin se hartó de mí y me desechó como la basura que yo era para él. Y entonces, yo, como no me hago responsable todavía de todo el dolor que sentí, vuelvo a la siguiente relación a repetir lo mismo. La misma historia. Y las mujeres dicen, yo no sé por qué solo infieles consigo vos. Pregúntense, ¿algo les está tratando de enseñar la vida? ¿Qué es? Así me dijo una señora una vez. Luis Hernández dice, ¿cómo saber que es una relación tóxica? Yo te diría el índice sencillo. Si tú no te sentís en paz, Luis, eso es tóxico. Si tú no te sentís en paz, si esa relación te trae más problemas que soluciones, eso es tóxico. Es simple de poder medir. ¿Y a qué me refiero? Problemas no es que tengamos una discusión y entonces resolvamos el conflicto y nos pongamos de acuerdo. O sea, una relación sana no es una relación que no tiene conflictos y en donde no se discute, en donde no se hablan las... No, eso no es. Pero yo me siento en paz. Yo puedo hablar y la persona puede hablar conmigo. Y resolvemos en el momento lo que sea que nos está molestando. Entonces, si yo no estoy en paz con lo que tengo, si yo no me siento en paz, si yo no me siento realizado, si yo no me siento pleno, ahí hay un indicador. Algo no está bien. Puedo amar profundamente, Luis, porque no tiene nada que ver el amor que yo pueda sentir con una persona con su patología y mi patología que hace juego con la de él. Nada que ver. Y ahí es donde se vuelve complicado en las relaciones de pareja, porque vamos a utilizar constructos, ¿verdad? Errados, en donde yo creo que el amor lo puede todo. Mucha y es que el amor sí lo puede todo, pero no se refiere a que puede con abuso, no se refiere a que puede con la sensación desgraciada de que me están vigilando todo el tiempo y que si yo no le contesto, eso es... Perdón, mi amor, perdón, es que fíjate que entré un ratito al banco, discúlpame. No deberías sentirte así con la persona que dice amarte. Duele mucha, yo sé que duele. Y uno dice, madre, pero es que yo estoy porque lo amo, no lo dudo.
pero entonces hay que entender que aprendimos como amor, porque a veces nos han enseñado que amor es eso, que amor es sinónimo de control, que amor es sinónimo de me des tu contraseña de tus redes sociales. Y entonces ahí hay que evaluar esos constructos, porque hace muchísimo daño, y sufro, y se me vuelve a repetir, y yo no me siento en paz. Van a saber que están en una relación sana, porque se siente, chicos, se siente. La paz absoluta de un compañero de equipo, ¡guau! Se siente increíble, es una persona que te hace ganas en todo como un buen amigo, o sea, todas esas características de un buen amigo, pero que además te ama, te respeta, te admira, te valora, te acompaña en tus metas y tú en las de él. Tenemos momentos juntos y momentos solos, o sea, se siente, chicos, la relación sana se siente. A ver, Licenciada, dime, no sé si estoy bien o no, pero dime. creo que considero que el concepto de amor también influye cómo el padre le transmite a los hijos, ese concepto de cómo verlo, porque para mí puede ser amor, no sé cómo vivió la familia o qué concepto le transmitió y eso ve en su pareja o en su novio, que en realidad, porque es amor, puede manipularla, cuando en realidad amor es confianza, no quiere decir que no hayan problemas, siempre he pensado, no son los problemas, sino es cómo lo soluciona uno, porque problemas siempre van a existir. Entonces, no sé. Totalmente, totalmente. Ahí tocaste el punto clave, así es. Entender, por ejemplo, por qué no coincidimos y qué es lo que se vale y qué permito y qué no permito. Por ahí miren lo que coloca Jackie, interesante. Cada quien tiene lo que piensa que merece, totalmente cierto. ¿Qué estás pensando inconscientemente que mereces? Eso es doloroso. Y por eso es que se hace en terapia, ¿verdad? Esta clase es bien terapéutica, la verdad, mucha, porque yo saco ahí los trapitos así bien gruesos y literal, el que lo logra tomar y atrapar, le sirve. Reina dice, Lick, es que yo creo que las personas no van a terapia porque piensan que no sirve. Una vez una señora me dijo eso y creen que ellos pueden con sus problemas, como dicen, hay que hacerle huevos, así es, que es lo que la mayoría de personas dicen al momento de tener conflictos. No hay problema, está bien, chicos, aquí podemos hablar así, porque así hablan nuestros pacientes también, mucha. Exacto, Reina, es que es cultural. Mucha, o sea, aquí la gente te dice que a la vida se viene a sufrir. Escuchen a las abuelitas y a las mamás. Ah, no, si está en la vida, papitos, y así es la cosa, que se viene a sufrir. No, no, mija, aguántelo, si así son todos los hombres. Ay, Dios, por eso está llorando. Con una le fui infiel, a mí con 5. No, hombre, mamita, si así son los hombres. Usted aguante. O, por ejemplo, que les digan, mano, no, es que mira, la mujer es así. La mujer es así, vos. Si no chinga es hombre, mano. Esa me encanta. Esa frase me encanta, me mata de la risa también. Pero el contenido, mucha, profundo de esas creencias es terrible. Es terrible. O sea, una mujer que no chinga, entonces... Lick, Dime. con relación a lo que está diciendo, una vez vino una señora acá que estaba embarazada a mi casa hace como 2 semanas tal vez, a hablar con mi mamá y le dijo que ojalá su bebé fuera varón porque las mujeres solo vienen a sufrir al mundo. Y yo me ¿Qué quedé tal? así como, wow, ¿Qué tal? pero fue muy fuerte. Fuerte, fuerte. ¿Y saben qué? Cierto. Cierto para ellos. Y como es cierto para ellos, se traduce en la conducta social. ¿Sí? La licenciada, pero La gente. Dime. también hay como situaciones bien feas, porque yo escuché a una vecina que estaba hablando, que, bueno, tiene a su mamá, ¿va? Y ella estaba platicando con mi mamá, porque mi mamá es como vendedora, entonces platica con todo el mundo. Y resulta que le contó de que su esposo como que a veces la obligaba, venía borracho y como que la obligaba a tener relaciones con él. Pero su mamá lo que le dijo es como es tu marido y si él quiere, tenés que aceptar. Así Y es. después se dieron cuenta de que la abuelita también ha sido abusada muchas veces, pero como ya tiene la mentalidad de que esposo es esposo y si quiere, él quiere, aunque usted no tenga como ganas, va, tiene que aceptar. Exacto. Y qué fea Ve. esa situación, la verdad. Y se escucha como escandalizante, ¿verdad? Mucha, pero porque ustedes ya están un poco más despiertos. Pero si yo nunca me he cuestionado esas creencias, ¿por qué yo debería de decirle a mi marido que no, si yo tengo que? Lick, es igual con los divorcios, porque yo tengo a la mamá de una amiga que no se divorcia de su esposo, porque dice que no, porque en toda la familia no se han divorciado, entonces que no, que eso es pecado o algo por el estilo. Entonces, o sea, el señor le puede estar pegando a la señora así Y bien ella no va a grueso. salir de ahí. Ajá, exacto. Y entonces, ¿qué sucede, chicos? Uno respeta lo que cree la persona, pero educamos, ¿verdad?
suave y despacio, ¿verdad? Vamos poniendo en contraste esas creencias para que la persona se cuestione lo que nunca se ha cuestionado y a partir de eso pueda decidir diferente, ¿verdad? Ahí dice Reina que recibiendo clases ha aprendido algunas cosas también para poder ver cosas de otra perspectiva. Me alegra, Reina, así es. La educación abre la mente. Por eso les digo, la terapia, chicos, el proceso psicoterapéutico es un proceso de educación también, de mucha educación. Entonces, otra de las cosas importantes sería también mencionar lo que decía por ahí, alguna de sus compañeras lo leí rapidito, que decía, antes de empezar una relación le pregunto que si ya fue a terapia. Por Dios, mucha, casi que. O por lo menos yo sí voy evaluando qué cosas estoy dispuesta a tolerar de esa persona y qué no, antes de irme de jeta. Pero como no nos educan para eso, yo me enamoro primero y luego conozco a la persona. Y recuérdense que no hay control sobre lo del enamoramiento. Eso es un tema neurofisiológico que me vuelve adicto y me apendeja y además me crea un ideal sobre la persona que estoy viendo falso al principio, ¿verdad? Eso es muy delicado. Quiéranse mucho, así no van a aceptar migajas de nadie. Suena lindo, Fren, pero es dificilísimo de hacer. Si yo no tengo la autoestima fortalecida por mi núcleo base, ¿verdad? Si yo no vengo de un lugar en donde me enseñaron a hacer eso. Si yo vengo, qué fácil, ¿verdad? Pero ¿y si no? Me voy quedando con migajas porque eso es lo que he tenido. Y además estoy convencida de que es lo que me merezco. Y lo vas a decir de dientes para afuera racionalmente, como no, yo me merezco lo mejor, pero adentro, que ese es el proceso terapéutico, nosotros nos entramos y sacamos todo eso que está podrido adentro para que te preguntes a ti mismo, ¿verdad? Bien. Dice Reina, cuesta mucho cabal, ahí está, jajaja, muchas veces pensamos que estamos en un lugar seguro, pero Nels, así es. Amor sinónimo de equipo, esa es otra buena forma, chicos, esa es una buena forma de entenderlo. Yo tengo duda, hoy en día se considera tóxico el decir vigilo tus mensajes, pregunto a dónde vas, no te dejo salir, etc. Eso es totalmente cierto. Eso está sometido a mucha discusión, Alejandra, porque es diferente que yo quiera que tú te comuniques conmigo para que, como somos pues un equipo, ¿verdad? Yo necesito saber pues cómo tú estás, ¿verdad? Cómo estoy yo, pero si tú estás de acuerdo. Esas son algunas reglas que se van estableciendo en las relaciones, mucha. Y que a veces damos como por sentado. Eso, cada pareja tiene una dinámica diferente, ¿verdad? Y como cada persona es distinta, cada persona necesita más, menos. Si yo estoy haciendo este tema de contame en dónde estás o qué vas a hacer o todo lo demás, por mi necesidad patológica de saber qué haces y controlarte, ahí es tóxico. Si es un tema de comunicación, yo te cuento que voy a hacer esto y esto para que nos organicemos, porque miramos a qué hora vamos a hacer algo juntos, ¿verdad? Eso es totalmente diferente, ¿verdad? Te vigilo y te reviso mensajes, ahí sí yo te estaría hablando de un tema de privacidad y de individualidad, que es importante mantener la individualidad en una relación de dos, para que cuando sean dos sea plenitud. Se fortalecen solitos y van a la plenitud juntos. Solitos crecen y juntos en plenitud, ¿sí? Esa amalgama intensa en donde yo ya pierdo mi identidad, porque el otro forma y se come todo de mí, eso es patológico. Belén, levantaste tu manita, te escucho. Sí, licenciada. ¿Cómo se podría tomar o cómo se podría tratar eso de que muchas personas, le cuento porque pues tengo un caso cercano que el señor es pastor y la señora llegó a como a quejarse con el pastor, a decirle que que ella ya no quiere a su marido y que piensa que la está engañando y cosas así. Entonces, el pastor le dice que no se divorcie porque eso es pecado y que lo mejor que tiene que hacer es quedarse con el marido hasta que la muerte los separe. Entonces, cuando lleguen a buscar ayuda psicológica, un ejemplo, si llegaran, ¿cómo se podría tratar? Puesto que ellos tienen una religión totalmente, el concepto de religión es totalmente diferente. Entonces, a mí me surgió la duda de cómo se podría, porque cómo se podría ahí sí que ayudarle a la persona a que se dé cuenta de que no está viviendo feliz, pero también respetando su religión. Tú le escuchas con mucho respeto, Belén. Escuchas sus creencias, no de buenas a primeras le vas a decir a la Aran, usted sin nada que ver, va bonita. Aquí entre nosotros podemos decir a la madre, qué toxicidad esa vaina, pero entre nosotros, con el paciente, nosotros no le vamos a decir de buenas a primeras a la Aran, si es algo tóxica, amiguita. No, por supuesto que no, chicos. Yo le escucho, Belén, le escucho, respeto sus creencias y entiendo sobre todo el por qué sigue ahí y no la juzgo.
porque ya lo han hecho antes. Todo el mundo la juzga y le dice, qué pendeja, ¿qué haces ahí? Y el cura le dice, no es pendeja, usted es una buena cristiana, hermana. Entonces, ¿qué hace la persona con esos dos? Yo no me vuelvo ninguno de los bandos que tiro para acá ni tiro para allá. Yo soy neutro. Y platico con ella. Platico con una apertura que no platica con nadie más, en donde ella va a poder platicar con ella misma en ese espacio. Le alumbro ciertas cositas, ciertos temas, la hago a que ella se cuestione, y si su conclusión final es que ella va a sentir más paz siendo buena cristiana y quedándose con él, yo la ayudo a que resuelva el conflicto. Y a que por lo menos no se deje matar. No sé si me explico, esto es bien complicado, mucha. Pero realmente les diría que en esos espacios como la gente no los tiene, cuando empiezan el proceso terapéutico, es que el proceso terapéutico es profundamente transformador. Y además, chicos, cambia las conexiones sinápticas. Entonces, la persona que vive el proceso no vuelve a ser la misma. Definitivamente no. Entonces, ellos se dan cuenta poco a poco, pero yo lo voy acompañando en lo que discutimos, en lo que vamos hablando, y yo le digo, ¿qué pensarías tú, verdad, de una situación en donde una mujer se siente, ¿qué es para ti la felicidad? Entonces ella me empieza a hablar de la felicidad, entonces yo ya la puedo confrontar, y me dice, para mí la felicidad es hacer todo lo que no hace, y no lo hace por el marido, ¿verdad? Yo no le digo que no lo hace por el marido, pero ella me habla de su felicidad, y es todo lo que no hace, entonces yo la confronto, ¿eres feliz entonces? Y ahí se quiebra la persona, por ejemplo. No, pero ¿y qué es lo que te está obstaculizando esa felicidad? Ella va a encontrar su respuesta, que es el marido, por ejemplo. O que es la creencia. Y entonces tendríamos que aliviar esa relación con Dios, ¿sí? O sea, se vuelve complejo. No es nada sencillo, pero de buenas a primeras simplemente no la juzgo, ¿ok? Eso es lo primerito. La escucho y a partir del diálogo ella va empezando a encontrar las propias ideas que ella tiene, pero como nunca las ha dicho. Porque siempre se le censura, ya sea que la censura el padre porque eso es pecado, o la censura la madre porque tiene que estar dispuesta para el marido. Yo soy la primera persona que no la censura. Entonces, cuando ella se escucha a sí misma diciendo lo que piensa, ve que ella no tiene contacto tampoco con esas ideas porque son pecaminosas, empieza a sanar, empieza a encontrar, empieza a atar otras cosas. Ya nos pasamos 3 minutos y yo no he leído dudas. ¿Por qué? Dice Luis, Lick, usted estudia actuación. Sí, Luis, soy actriz además. Además de psicóloga, soy actriz. Mildred, si lo quiere, aguante. Así es, otra creencia, ¿verdad? Otra cosa que dicen es, aguántelo por sus hijos. Imagínate esa carga, Alejandra, así es, ¿verdad? Y esa era una decisión de la madre si va a quedarse ahí por los hijos, pero entonces que tome una decisión y que ella tenga paz con esa decisión. Yo la puedo ayudar a eso. Luego dice Steve Triste, Frem, yo les tuve que pedir a mis papás que se separaran porque dizque no se separaban por mí, siempre meten a los hijos excusa y uno ni culpa tiene. Miren a Frem, miren qué asertividad la que tuvo Frem en ese momento. ¿Saben qué, mucha? Ya, me tienen harta, me hacen más daño con sus peleas, sepárense. Por mí lo están haciendo, a mí no me sirve. Eso es asertividad, ¿verdad? Jackie, cuando uno hace terapia, encuentra lo peor que trae, lo peor que aprendió de sus cuidadores primarios y lo modifica para conductas sanas, pero descubrirlo no es nada fácil. Excelente, así es, Jackie, totalmente. Sí, morimos, dice Diego, ya morimos. Dice Diego, doy fe y legalidad del proceso terapéutico. Mildred, tengo una amiga, el novio le fue infiel, la comparaba con otras porque las demás sí son sexys, qué horror. La obligó a hacer ejercicio para bajar de peso, pero ella dijo que con él le pidiera perdón, todo iba a estar bien, y ahora sufre más, totalmente, mi niña. Dice Belén, gracias, Lick. Perdón, Lick, tengo otra. Sí, mucha, adiós. Ya es hora, bye. Bueno, les tenía que explicarlo de la tarea, ¿ya para qué? Ahí les subo un spot. Adiós. Bye. Wendy, Gracias, feliz tarde.